El día de hoy vamos a ver lo que es el crecimiento del niño y ese es el motivo de esta clase. Yo soy la doctora Consuelo Luna y trabajo en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins en la emergencia pediátrica. ¿Qué es el crecimiento? Entonces, el crecimiento es... a ver, ¿quién me puede definir qué es crecimiento? A ver, Marice Sibel Medina, ¿qué me podrías decir acerca del crecimiento? ¿Cómo lo podrías definir el crecimiento? El niño es un ser humano único, que es irrepetible en todo el proceso de crecimiento y desarrollo, ¿no? Ahora nosotros estamos viendo lo que corresponde al crecimiento, perfecto, Leila, lo que corresponde al crecimiento, y esto lo va a hacer en determinados periodos. Estos periodos, a medida que el niño comienza a superar estos periodos, van a permitir que se pueda adaptar al medio ambiente o al mundo que lo rodea. Entonces, le va a permitir compartir, le va a permitir compartir ciertas características con otros niños, es decir, con sus congéneres de su mismo nivel de desarrollo, y de esa forma nosotros vamos a poder evaluar el crecimiento de ese niño, ¿no? Comparándolo con otros niños que son de su mismo nivel de crecimiento y desarrollo. Desde el momento de que el ser humano es concebido, ¿no? Va a tener una determinación genética. Y esta determinación genética va a repercutir durante toda su vida. Pero hay una característica, el medio ambiente puede influir en esta característica genética y puede modificar algunas cosas, ¿no? Ahora, la influencia de los adultos, de las personas que viven alrededor del niño, la mamá, el papá, los hermanos, también van a influir tanto en el crecimiento como en el desarrollo del niño. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de un aumento del tamaño corporal y estamos hablando de un fenómeno eminentemente de tipo cuantitativo, donde va a existir una hiperplasia y donde va a existir lo que corresponde a un crecimiento que nosotros lo vamos a llamar hipertrofia. Entonces, conocer estos periodos de crecimiento son muy importantes. Existe un periodo crítico donde solamente va a ocurrir hiperplasia, va a existir un periodo subcrítico donde existe hiperplasia e hipertrofia, ¿no? Y posteriormente solamente hipertrofia, y al final de la vida hay un proceso de desaceleración que nosotros vamos a llamar madurez o envejecimiento. Si la noxa ocurre en este periodo, en el periodo crítico o periodo subcrítico, ¿qué podría pasar, Andrea? Ya, no, estoy mencionando que sí existe una noxa que actúa en este periodo crítico y este periodo subcrítico, ¿qué podría pasar con respecto al crecimiento de este niño? Estamos en la clase de crecimiento, no se va a desarrollar así, pero estamos ahorita en la clase de crecimiento. Existiría pues un retardo del crecimiento, como dice María Pía, porque en estos periodos críticos donde hay una hiperplasia, es decir, donde hay una multiplicación de las células y posteriormente una hipertrofia, si existe una noxa en ese nivel, probablemente el crecimiento de ese niño va a estar alterado, ¿no? No es lo mismo que sea en la etapa donde solamente existe hipertrofia, que ya se multiplicaron las células, y solamente estamos también hablando de un aumento solamente del tamaño. Entonces, si existen los dos periodos, que es crítico y subcrítico, ahí definitivamente esa alteración va a ser bastante evidente en cuanto al crecimiento de ese niño. Ahora, ¿cómo definimos? Definimos el crecimiento, es aquel que está genéticamente programado. Existe una similitud de la talla entre los gemelos monocigotos, con una correlación de 0,94, y en los gemelos dicigotos de 0,5. La herencia no solamente va a influir en la talla final y en las proporciones corporales de un individuo, sino también en diversos procesos dinámicos que tienen que ver con, por ejemplo, la secuencia de la maduración ósea, la secuencia de los dientes, la velocidad de crecimiento, la edad, la menarquia, etc. Ahora, definitivamente en el crecimiento van a influir
factores o condiciones ambientales y definitivamente nutricionales, ¿no? Entonces tenemos ciertos indicadores que nos van a hablar sobre este crecimiento, que serán las medidas antropométricas, la edad ósea, el desarrollo dental, el desarrollo general, y tenemos además en esto lo que corresponde indirectos, falta la N, lo que es la historia personal, la historia familiar y la historia social de ese paciente, ¿no? Todos no solamente somos nosotros, sino es todo todo lo que nos rodea a nosotros que va a influir en ese crecimiento. Entonces existen factores que van a determinar el crecimiento, estamos hablando de factores intrínsecos y factores extrínsecos de carácter biológico, social o psicológico, ¿no? Por ejemplo, tenemos que el potencial genético, los factores neuroendocrinos, metabólicos, económicos, el proceso de salud y enfermedad van a intervenir definitivamente, así como también la ingesta de los alimentos o el aprovechamiento de ellos. Con respecto al potencial genético, ¿qué podemos decir del potencial genético? Es el potencial que lo heredamos de nuestros padres, ¿no? Que está presente en los cromosomas. Podemos decir que las posibilidades de crecimiento y el ambiente va a influir en el grado de desarrollo de dichas posibilidades. Eso es evidente. Aparte de ello, podemos mencionar que la constitución genética de un individuo tiene variedades en la expresión visible de la herencia. Somos diferentes nosotros, hombres y mujeres, ¿no? Y además de ello, también en el aspecto corporal, ¿no? Porque alguno de nosotros es mucho más delgado y alto, ¿no? Que estamos hablando del somatotipo, ¿no? Delgado y alto, que es el ectomórfico, puede ser grueso y bajo, como ¿no? En esta imagen, grueso y bajo, que sería, es el mesomórfico, o puede ser, el mesomórfico, que en el caso que sea musculoso, y el endomórfico en el caso que sea grueso y bajo. Ahora, con respecto a los estudios antropométricos, definitivamente ustedes han visto, ustedes ya han estado rotando en algún momento en la parte en el hospital, de repente, o habrán visto, en el caso que tengan hermanos o sobrinitos, que existe curvas de crecimiento cuando lo llevan a los niños al control de crecimiento y desarrollo. ¿Y por qué existen esas curvas? Porque existe inclusive diferencia en los valores alcanzados tanto en los hombres como en las mujeres, con cierto predominio en los valores de peso y talla y perímetros corporales a favor de los varones en relación a las mujeres. No se sabe si han sido de repente las mejores condiciones durante los primeros años en que comenzó a existir el hombre en la Tierra, que hizo de que el varón mantenga esa diferencia a favor en cuanto a los valores de las medidas antropométricas entre nosotros en relación a las mujeres. ¿Quién se va a casar en la época de los cavernícolas? Sabía casar generalmente el varón y probablemente llevaba también al hijo varón, y así en las diferentes culturas, también en nosotros, en los incas, salía el papá, salía el hijo, ¿no? Y las mujeres se quedaban en la casa. ¿Quiénes tendrían más posibilidades de ingerir alimentos? Las personas que salían a cazar, ¿no? Y probablemente el resto lo llevaba a las mujeres que estaban o que se quedaban en la casa. Entonces siempre ha habido privilegios en cuanto al hombre, porque el que cazaba, el que cultivaba. Entonces de repente esas han sido las características que durante muchos años, ¿no? Han hecho de que haya cierta predominancia en los valores en las diferentes medidas antropométricas a favor de los chicos, de los varones. No, y esto inclusive se ha visto también a nivel de los gemelos, ¿no? De los gemelos también que existe esa pequeña diferencia. Con respecto a las características del crecimiento, ¿qué podemos decir? En primer lugar, que el crecimiento no es un proceso uniforme, que en la parte prenatal es evidente que hay un máximo crecimiento a nivel prenatal, ¿no? Y que va a desacelerar en el momento del nacimiento, como ustedes ven en la gráfica que está acá al frente, existe una desaceleración y luego va a mantenerse estable
en la etapa escolar y luego vuelve a acelerar en la pubertad, pero no es este crecimiento que se observa en la etapa prenatal. Ahora, lo que corresponde al crecimiento de los diferentes órganos también es importante saber que existe el crecimiento, diferentes tipos de crecimiento, que tenemos el crecimiento general. Este crecimiento se está refiriendo al crecimiento del esqueleto, del vaso, del corazón, de los pulmones y de los riñones. Tenemos el crecimiento linfático, como verán al comienzo no está completamente desacelerado hasta que llega más o menos a la pubertad y a la adolescencia, donde hay un en la etapa escolar, donde hay un incremento, donde aproximadamente, por ejemplo, las amigas crecen hasta un 200%, ¿no? Entonces, ese es el tipo de crecimiento linfático. Con respecto al crecimiento genital, ustedes verán que también al comienzo no hay desarrollo hasta que comienza la etapa pubertad, donde es bastante evidente el crecimiento tanto de los genitales como de sus anexos. Con respecto al crecimiento neural, al inicio es completamente acelerado, como lo vimos en la diapositiva anterior, y después se observa que se mantiene más o menos estacionario. ¿A qué crecimiento nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al cerebro, al cerebelo, al bulbo raquídeo, al sistema nervioso periférico y a la médula espinal. También tenemos el crecimiento genital, ¿no? Que al comienzo es mínimo en los primeros años y en la pubertad se va a incrementar, ¿no? Y se va a tener los órganos genitales y los anexos generalmente del adulto. Y en total luego tenemos un crecimiento mixto, ¿no? El crecimiento mixto que se refiere a un crecimiento como un todo, ¿no? Y además en este crecimiento mixto se va a ver el crecimiento de las glándulas suprarrenales, del timo, de la tiroides y de la hipófisis, ¿no? Y cuando hablamos de un crecimiento mixto, ahí tenemos el crecimiento de lo que corresponde a las diferentes glándulas. Ahora, con respecto a las etapas de la vida, existen diferentes etapas de la vida. Recién nacido, que ustedes ya pasaron ya han estudiado en pediatría la parte de neonatología, y después viene la etapa de lactante menor, que es el infante, que en los libros de Estados Unidos ustedes van a tenerlo clasificado como infante, o tenemos el infante menor y mayor según la clasificación inglesa, no, menor hasta los 12 meses y mayor hasta los 24 meses. Y lo cierto es que el preescolar puede empezar a los 2 a 5 años, y si consideramos la bibliografía americana, ya empezaría después de los 12 meses hasta los 5 años, y lo que corresponde a la infancia media, que empieza de los 6 a 10 años, que son los escolares. Luego tenemos los adolescentes entre los 11 y los 18 años de edad, los adultos entre los 19 y 60 años, y luego las senescencias, es decir, las diferentes etapas de la vida, ¿no? Ahora, con respecto al crecimiento del lactante. En el crecimiento en el lactante vamos a ver que, bueno, han visto ustedes ya en las clases de neonatología que recién nacido pierde aproximadamente el 10% de su peso en la primera semana. Lo va a recuperar, ¿no? Este peso posterior a la primera semana, ¿no? Hasta la segunda semana aproximadamente. Con respecto al peso, también hay una forma como va ganando peso este lactante, este infante, durante el primer año de vida. Entre los 0 a 3 meses aproximadamente va a ganar 30 gramos al día. Entre los 3 a 6 meses, 20 gramos al día. Entre los 6 meses a los 9 meses, 15 gramos al día. Desde los 9 a 12 meses, 12 gramos al día. Entonces, ese es el promedio aproximadamente que gana el lactante o infante menor. Con respecto al recién nacido, este recién nacido va a doblar su peso a los 4 o 5 meses de edad, y lo va a triplicar entre los 3 y 4 meses de edad. La velocidad de crecimiento va a disminuir, va a cuadriplicar su peso a los 2 años de edad. Es decir, a los 2 años de edad va a tener
4 veces el peso del nacimiento. Ahora, con respecto a la talla también tiene un parámetro, una forma de aumentar de tamaño, y esto es el siguiente. En el primer trimestre aumenta 3.5 centímetros por mes, en el segundo trimestre 2 centímetros por mes, en el tercer trimestre, que es de 6 a 9 meses, 1.5 centímetros por mes, y desde los 9 a 12 meses, 1.2 centímetros por mes. Si ustedes van a ver, si ustedes ven aproximadamente, si lo comparamos con los valores que hemos visto en el peso, ¿no? Es más o menos el mismo parámetro, no 30, el otro es 3.5, 20, el otro es 2.5. Entonces, ustedes cuando estudien tienen que tratarlo de más o menos compararlo para que puedan encontrar una relación y no se lo olviden después. Entre el 1 y los 3 años de edad, aproximadamente es 1 centímetro al mes. Los 2 primeros años de vida tiene el mayor crecimiento relativo de talla en toda su vida extrauterina. No obstante, si lo comparamos en relación cuando ha estado en el vientre de la madre, pues es un desacelerado, ¿no? Durante el primer año, el aumento de la talla es de 25 centímetros. Es por eso, es decir, entre recién nacido que nace con 50 centímetros y lo que va a aumentar al año de edad van a ser 25 centímetros más, es decir, va a tener 75 centímetros. Y en el segundo año solamente va a aumentar 12 centímetros, nada más. Los niños durante esta etapa van a conservar la talla mayor que las niñas. Es una característica que los lactantes, ¿no? Siempre la talla siempre va a ser a predominio de los varones en relación a las mujercitas. El promedio de talla a los 2 años es aproximadamente 85.9 centímetros y en las niñas es 84.4 centímetros. Con respecto al perímetro cefálico, el perímetro cefálico nos va a dar una idea de cómo está creciendo el cerebro, y el perímetro es la circunferencia que tiene la cabeza. El crecimiento de la cabeza siempre está en armonía con el cerebro. El volumen cerebral total al mes de edad es aproximadamente el 36% del adulto, un poquito más de un tercio del adulto. Al año de edad es el 72%, es decir, casi dos terceras partes recién. Y a los 2 años es el 83% de lo que corresponde al crecimiento, al tamaño del cerebro del adulto. El perímetro cefálico también va aumentando y también lo tenemos que estar viendo. Porque a veces o se cierran pronto las fontanelas o las fontanelas no se cierran y la cabeza sigue creciendo. Entonces es por eso la importancia del control de crecimiento y también de desarrollo de ese paciente en forma frecuente durante el primer año de vida. Entonces, el perímetro cefálico va a aumentar 2 centímetros al mes el primer trimestre, el segundo trimestre 1 centímetro al mes, ¿no? Desde los 6 hasta los 12 meses, 0.5 centímetros al mes, y de 1 a 2 años, 2 centímetros al año aproximadamente. Si ustedes verán, durante el primer año hay una relación de 2, 1, 0.5, ¿no? Es mitad. Acá tenemos, por ejemplo, siempre el sexo masculino se ha identificado con el color celeste, ¿no? Entonces acá tenemos acá la gráfica, ¿no? El crecimiento siempre tiene que ser paralelo. Es decir, aquel niño que se incrementa o baja demasiado en la curva, algo está pasando, yo tengo que ver. O está yéndose para el sobrepeso, o supongamos, o se está yendo a ser desnutrido, o qué está pasando, porque el niño cambia de un carril hacia el otro. Yo tengo que chequearlo. Lo tal es que siempre crezca en forma que vaya aumentando, ya sea en peso, en talla, en perímetro cefálico, que vaya aumentando siempre paralelo a la gráfica, ¿no? Pero siempre, eso, por supuesto, dentro del rango normal. Con respecto a la fontanela anterior, por lo general, disminuye a partir del 6º mes y se puede cerrar entre el 9º y el año y medio aproximadamente, hasta los 18 meses. A veces uno se preocupa porque no cierra la fontanela, ustedes la ven abierta, ¿no? Y se preocupan porque le sigue abierta. Pero de un momento a otro, ni pasa de repente ni 3 días, ¡pum!, se cerró. Entonces,
siempre hay que estar chequeando, sobre todo el perímetro cefálico, ¿no? Y bueno, estar buscando de que esa fontanela se cierre en el momento oportuno o ya, que nos llame la atención si se cierra antes de tiempo, ¿no? Con respecto a la fontanela posterior aparece cerrada generalmente al cuarto mes. Ahora, con respecto a la frecuencia respiratoria también va cambiando la frecuencia respiratoria a medida que nace el niño cuando es recién nacido. Su frecuencia respiratoria es bastante mucho más alta que nosotros que somos, por ejemplo, que nosotros ya que somos adultos. Entonces va disminuyendo la frecuencia respiratoria. A medida que va creciendo, va disminuyendo. Entonces, inicialmente ustedes han visto que recién nacido su respiración es mucho más rápida que la de nosotros. Frecuencia respiratoria aproximadamente lo normal es entre 40 a 60 respiraciones por minuto y el lactante entre 25 a 30 respiraciones por minuto. Este valor de 25 a 30 respiraciones por minuto es importante saberlo. Por ejemplo, el paciente, por ejemplo, tiene una neumonía, vamos a encontrar una alteración y se va a incrementar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. La OMS utiliza valores un poquito altos, ¿no? Que dice, hablábamos que el niño tiene problemas de dificultad respiratoria cuando el paciente, por ejemplo, si es recién nacido, tiene mayor a 60 respiraciones por minuto. Si es un niño menor del año de edad, mayor a 50 respiraciones por minuto. Y si es mayor a un año de edad, más de 40 respiraciones por minuto. Pero esos valores, los que se utilizan, es porque para que no solamente el médico los identifique, sino la enfermera cuando no hay médico o cuando solamente existe técnico en aquellos lugares tan alejados donde es difícil el acceso a la salud, ¿no? Entonces, para que lo puedan identificar. Pero nosotros como médicos, ¿no? Debemos de tener unos valores mucho más finos que nos ayuden a identificar más pronto a ese paciente. Entonces, el valor es entre 25 a 30 respiraciones y hasta tiene más de 30 respiraciones, yo ya tengo que estar preocupándome qué es lo que está pasando con ese lactante. La presión arterial también va variando con el tiempo. Cuando nace es una presión bastante baja, ustedes ya han visto en la parte de neonatología, ¿no? Es que la presión más baja y a medida que se va incrementando esta presión va subiendo, ¿no? Más o menos acá tienen 90-60 y la tienen allí registrada, tanto diferencia para hombres como para mujeres, por eso existen las gráficas con diferente color, celeste para los varones, rosado para las mujeres. Con respecto a la agudeza visual, en el momento del nacimiento es la agudeza visual más baja del recién nacido, y ahorita estamos en la etapa del lactante. Al año de edad tiene una agudeza visual de 20 sobre 200 y a los 2 años de edad es 20 sobre 40, es decir, va mejorando. De 200 ya bajó a 40 y por lo tanto va a observar, va a mirar mejor. Con respecto a la frecuencia cardíaca, también ocurre, generalmente cuando nace, usted ha visto el neonato, su frecuencia cardíaca es bastante acelerada si la comparamos con nosotros. Entonces la frecuencia cardíaca también va a ir disminuyendo, ¿no? Que más o menos en el neonato es de 140 más menos 50, al mes 130 más menos 45, de unos 6 meses de 130 a 45, de 6 a 12 meses 115 a 40, y de 1 a 2 años más o menos 110 más menos 40. Entonces vemos que va disminuyendo. Con respecto a los ceros para nacer, también nos ayuda a ubicarnos a poder evaluar el crecimiento de ese niño. Al momento de nacer están presentes los senos esmoidales ya desde el nacimiento, al igual que el antromastoideo. Recién nacido a término, etmoidales, ¿no? Senos esmoidales están presentes desde el nacimiento, al igual que el antromastoideo, como se le mencionó hace un rato, y el proceso mastoideo no es visible en el nacimiento, va a empezar a crecer recién durante el primer año y la neumatización se va a completar recién en la adolescencia. Con respecto a la dentición también es una forma de decir el niño está creciendo, ¿sí? Porque la erupción de los dientes van a aparecer en determinada edad. La erupción generalmente de los dientes de leche, ¿no? Es de los dientes de la dentadura decidua, aparecen a los 6 meses y esto no debe ser más allá de los 18 meses. Es decir, ya culminando los 2 años, ya deben haberse completado todos los dientes de la dentadura decidua. Empiezan con los incisivos inferiores a los 6 meses, centrales, luego los laterales,
¿no? A los 7 meses, luego continúan los incisivos centrales superiores, luego los laterales, luego los primeros molares inferiores, luego los superiores, más o menos entre los 12 y los 14 meses empiezan a brotar los molares finos, primero los inferiores y luego los superiores, entre los 16 hasta los 20 meses, ¿no? Los segundos molares inferiores, y luego los superiores, que más o menos es a los 2 años de edad, puede extenderse un poquito más hasta los 26, pero generalmente ya a los 2 años generalmente se completa lo que es la dentadura decidua. Entonces nos puede ayudar también a ver cómo está creciendo o en qué edad aproximadamente está ese lactante, de acuerdo a los dientecitos que podamos encontrar en él, ¿no? De la dentadura decidua. El niño preescolar es otra etapa, ¿no? Este niño preescolar aumenta 2 kilos cada año. El peso al nacer se cuadruplica hasta los 2 años y medio. Un niño de 4 años pesa entre 16 a 18 kilos aproximadamente. El crecimiento es desacelerado en relación con la época del lactante. Aproximadamente entre los 2 a 3 años es 1 centímetro por mes, y de los 4 a 6 años 3 centímetros al año. A los 2 años y medio es la mitad de la talla que va a tener cuando sea adulto. Es decir, más o menos yo voy a poder calcular, ¿no? A los 2 años y medio qué talla tiene, y decir qué talla va a tener cuando tenga en la vida adulta, porque va a ser la mitad de la talla adulta aproximadamente. El crecimiento de la columna en esta etapa de preescolar de 5 a 6 centímetros al año. A los 4 años va a desaparecer la lordosis lumbar, y va a desaparecer esa prominencia abdominal que tiene generalmente el preescolar al iniciar esa etapa, ¿no? Igualmente van a desaparecer las almohadillas que están en la planta, y van a hacerse más evidentes los arcos plantares. Con respecto al perímetro cefálico, a los 3 años el cerebro ya tiene el 75% de cerebro que corresponde a los adultos, y a los 6 años el 90% del adulto. Entonces, de ahí la importancia de estimular al paciente ya desde el inicio, ¿no? Desde que recién nace, desde que es concebido ya se va estimulando al nuevo ser que va a nacer, y posteriormente al niño que ya que es el que estamos viendo ahora en esta clase de crecimiento. En cuanto a la frecuencia respiratoria, también va variando, como ya hemos mencionado, ¿no? Bastante acelerada en el recién nacido, y en esta etapa preescolar generalmente es de 20 a 25 respiraciones por minuto. Sigue bajando en relación a la etapa lactante, que hace un ratito lo hemos visto. Ahora es de 20 a 25 respiraciones por minuto. Con respecto a la frecuencia cardíaca también sigue disminuyendo. A esta edad, aproximadamente en la etapa preescolar, en promedio es de 105 pulsaciones por minuto. La presión arterial también va disminuyendo, va aumentando la presión arterial, y acá la presión arterial más o menos es en la etapa preescolar entre 110 a 120 de presión sistólica, y más o menos unas 70 de presión diastólica. Entonces, más o menos es entre 110 y 70, para que se acuerden, en la etapa preescolar, ¿no? Más o menos debería tener esa presión, y más o menos les está diciendo cómo va aumentando la presión arterial en relación al recién nacido. Entonces, más o menos un niño de 4 años tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, 1 metro de tamaño en talla, y es el niño más simétrico que hay. Con respecto a la agudeza visual, sigue mejorando, ¿no? Entonces, 3 años va a tener una agudeza visual de 20/30, y a los 4 años va a ser 20/20. Es decir, a los 4 años ya va a tener la agudeza visual del adulto, es decir, de cada uno de nosotros. Con respecto a los senos paranasales, también continúa con su proceso, ¿no? Entre los 2 y los 4 años de edad ya empieza la neumatización de los senos frontales, y se va a completar entre los 5 y los 9 años de edad. A los 3 años ya es visible el seno esfenoidal.
A los 3 años, un 3, y al revés es la E, ¿no? El seno esfenoidal. Con respecto a la dentición también va cambiando. En este caso, en la etapa preescolar, hemos dicho que en la etapa, hasta la etapa lactante, aparece toda la dentadura deciduo. En esta etapa ya no hay crecimiento de más dientes. Lo que se va a hacer es la cara del niño y comienza a crecer proporcionalmente más en relación a más que la cavidad craneana, y va a comenzar la mandíbula a ensancharse para que posteriormente pueda salir la dentadura permanente. En esta etapa, en etapa preescolar, no suele haber brote de dientes. Con respecto al crecimiento del niño en la infancia media, es decir, en etapa escolar, la infancia se caracteriza por ser la única etapa de acción extrauterina relativamente constante. Se presenta acá en esta etapa un máximo crecimiento de lo que corresponde al tejido linfoide, es decir, los ganglios y las amígdalas, como hace un momento les mencioné, ¿no? En los tipos de crecimiento. Entonces acá las amígdalas crecen hasta un 200%. Entonces es bastante frecuente que el paciente en etapa escolar puede ir a la emergencia por problemas de este crecimiento de las amígdalas, ¿no? Que algunas veces les puede producir cierto fastidio, infecciones con mayor frecuencia, etcétera. Con respecto al peso, tenemos que en esta etapa, en la infancia media, aproximadamente 3 a 4 kilos por año. La velocidad de crecimiento en esta etapa, a diferencia de las otras etapas, es discretamente en la etapa tardía de esta infancia media. En la etapa tardía es un poquito, la velocidad de crecimiento un poquito mayor a favor de las niñas que de los varones, que es lo que más o menos hemos visto hasta el momento, ¿no? El peso al final de este periodo es entre 33 y 39 kilos, y la distribución de la grasa se hace de manera uniforme. A los 9 años aparece la acumulación de la grasa en el abdomen, ¿no? Entonces eso ocurre en esta etapa de la... con respecto a la talla, tenemos que la talla gana un promedio de 5 a 6 centímetros de talla cada año en esta infancia media, y el incremento es ligeramente mayor a predominio de las niñas. Con respecto al perímetro cefálico, ya creció el cerebro y por lo tanto el perímetro cefálico no va a crecer como al inicio. Solamente acá crece el 10%, y de los 7 a 12 años pasa solamente de 51.5 hasta un máximo de 53 o 54 centímetros. La frecuencia respiratoria en esta etapa se mantiene exactamente igual que en la etapa preescolar, entre 20 y 25 respiraciones por minuto. Con respecto a la frecuencia cardíaca sigue disminuyendo, ¿no? Más o menos a los 7 años, entre 100 latidos por minuto, hasta los 12 años más o menos 85 latidos por minuto. La presión arterial, a diferencia de las funciones vitales que van disminuyendo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial más se va incrementando, y acá ya tengo una presión arterial aproximadamente entre 120 y 80 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces vemos cómo van cambiando, ¿no? Y por eso que nos ayuda a evaluar el crecimiento también, ¿no? Ahora, con respecto a la agudeza visual, acá definitivamente ya hemos dicho desde los 4 años, la agudeza visual está exactamente 20 sobre 20, acá en estos pacientes con etapa escolar van a mantener 20 sobre 20, igual que la de adulto, y la capacidad de acomodación se completa en esta etapa, pero a los 9 años de edad. Con respecto a los senos paranasales, hay un incremento notorio de la cara, ¿no? Todos los senos paranasales ya están presentes, pero va a continuar el proceso de neumatización que se va a completar para los senos frontales más o menos hasta los 9 años de edad. Con respecto a la dentición, en esta etapa empiezan a salir ya los dientes permanentes, ¿no? A los 6 años empiezan a aparecer los primeros molares, ¿sí? Los primeros molares que aparecen
tanto superiores e inferiores, entre los 6 hasta los 7 años de edad, ¿no? A los 10 años de edad van a erupcionar los caninos, ¿no? Y algunas veces los premolares podrían aparecer en esta edad. Ahora, con respecto a lo que es el crecimiento del adolescente, el hombre por efecto de la testosterona se va a hacer mucho más musculoso, en la mujer por efecto de los estrógenos se va a hacer más adiposa, ¿no? Y la grasa va a incrementarse de un 8 hasta un 25%. El mayor depósito de la grasa ocurre en el periodo en que aumente talla y el crecimiento ocurre 3 meses después. En esta etapa de adolescente generalmente suben 2 centímetros, 2 kilos por año, y en el resto de la adolescencia es entre 5.7 a 13 kilos por año en los hombres y entre 4 a 10.6 kilos por año en las mujeres. Ahora, con respecto a la talla, acá también la talla en esta etapa se tiene pues el estirón, ¿no? El estirón del crecimiento. Acá se presentan primero, este estirón se va a presentar primero en las mujeres, por eso que las niñas a veces crecen, ¿no? Han visto cuando han sido, los que han estudiado en colegio mixto, ¿no? Ven que las chicas crecen más rápido, las chicas, y por eso comienzan a mirar a los chicos de las promociones, de las otras promociones superiores a ustedes, porque los chicos se quedan todavía pequeños y después viene el crecimiento de los chicos, ¿no? Entonces primero de las niñas y después viene de los varones, ¿no? Y cuando empieza eso, generalmente empieza en mujeres entre los 9 y 10 años, ¿no? Y finaliza entre los 12 y 13 años, y en los varones un poquito más tarde, entre los 11 y 12 años, y luego va a finalizar entre los 14 y 15 años o un poquito después. Durante toda la adolescencia, los hombres van a tener un mayor crecimiento que las mujeres, ¿no? Y crecen con un ritmo diferente en las diferentes partes del cuerpo. Ustedes ya habrán visto cuando estaban en esta etapa adolescente, cómo se veían diferentes asimétricos, ¿no? Porque lo primero que va a crecer, las manos y los pies, se veían con los pies gigantes, con unas manos gigantes, ¿no? Y luego crecen los brazos y las piernas y por último el tronco. Es por eso que el adolescente cuando se mira al espejo se mira un montón de veces y se ve desproporcionado porque realmente está desproporcionado, ¿no? Por el diferente ritmo de crecimiento de las partes de su cuerpo, ¿no? Entonces no se ve bien, etcétera. Pero es por este motivo, porque su ritmo es diferente en las distintas partes del cuerpo. Ahora, con respecto al crecimiento, al perímetro cefálico, el crecimiento definitivamente es mínimo, ya no es como las primeras etapas, ¿no? Y se va a completar entre los 16 años a los 16 años de edad y más o menos va a tener el perímetro cefálico de la que es aproximadamente 55 centímetros. Con respecto a los senos paranasales, ya se completó el proceso de neumatización. Con respecto a los dientes, también hay ciertas características. En esta etapa se van a caer los primeros molares, se van a caer los caninos de la dentición decidua y van a hacer erupción los caninos, los primeros y segundos premolares y los segundos y terceros molares, pero de la dentición permanente. La erupción del segundo molar permanente generalmente coincide con la menarquia, ¿sí? La que es el segundo molar permanente. Ahora, con respecto a la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y la capacidad pulmonar, la frecuencia respiratoria en el adolescente es de 16 a 20 respiraciones por minuto, muy similar a lo que es el adulto, ¿no? 16 a 20 respiraciones es lo que tenemos. Entonces el adolescente ya va a tener esta frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca es de 85, 80 latidos por minuto, y de los 12 a 14 años aumenta el tamaño del corazón y de los pulmones en relación al tamaño corporal. Entonces van aumentando también en este caso los órganos, el corazón, el pulmón, etcétera. Y ustedes van a ver siempre va a existir la diferencia entre los varones y las mujeres en cuanto a medidas antropométricas, ¿no? Y eso se lo estoy repitiendo desde el inicio. Con respecto a los caracteres sexuales primarios y secundarios, de los 6 años de la adrenarquia, 2 años después va a empezar la pubertad. La menarquia ocurre generalmente al final del estirón puberal y a los 9
a 15 años con un promedio de 12,5 años. Con respecto al desarrollo sexual, la pubertad empieza de los 8 a 13 años de edad, se inicia el 95% inicia el desarrollo sexual con crecimiento mamario, ¿no? Luego presentan el vello púbico previo, hay cambios en el desarrollo de la mama define los estadios de desarrollo sexual. La menarquia se presenta entre el estadio M3 y M4 de Turner, decía a los 12,5 años de edad. Existe una mayor velocidad de crecimiento en el estadio mamario 3, ¿no? Y el crecimiento total en promedio es de 25 centímetros. Con respecto a los varones, ellos empiezan la pubertad normal a los 9 a 14 años de edad, el promedio más o menos a los 12,2 años. Existe un cambio en el volumen de los testículos y es lo que define el desarrollo sexual en los varones. Existe una mayor velocidad de crecimiento en el estadio G4, un crecimiento total aproximadamente 30 centímetros, generalmente en el estadio gonadal 3 y 4 de Turner. Existe el cambio de voz y existe lo que corresponde, empieza a aparecer el vello axilar. En los estadios de Turner del 1 al 5, en el caso de las niñas son dos cosas que se evalúan, el vello pubiano y las mamas, ¿no? En la primera etapa es prepuberal, luego aparece el vello pubiano, que a medida que va avanzando hasta el estadio 5, va aumentando en grosor, se va haciendo más rizado y termina en el estadio 5 con el triángulo femenino de la mujer adulta y el vello que se extiende hasta la parte interna de los muslos. Con respecto a las mamas, también empieza el inicio de la pubertad con el botón mamario en el estadio 2, en el estadio 4 ya encontramos el segundo botón mamario, que es donde la areola y el pezón forman una prominencia secundaria y termina en el estadio 5 con la mama adulta. Exactamente igual ocurre con los varones, sino que en los varones son 3 parámetros que vamos a evaluar, que se evalúa el vello pubiano, el pene y los testículos. Los estadios de Turner son del 1 al 5, en el 1 no hay, es completamente sin vello, y el pene y los testículos adolescentes. Luego en el estadio 2 ya comienza a darse, a aumentar de tamaño, de largo el vello pubiano, se comienza a pigmentar, el pene también aumenta en tamaño, los comienzan a aumentar de tamaño y así sucesivamente hasta alcanzar el estadio número 5, como lo ven ahí en la tabla que acaba de pasar. Con respecto a la presión arterial, hay una forma, una manera de definir si el paciente está hipotenso por edad y considera la presión arterial sistólica en neonatos, si es menos de 60, decimos que hay hipotensión en los lactantes hasta los 12 meses, que son los infantes, según la bibliografía de Estados Unidos, que es menos de 70 milímetros de mercurio, y los niños de 1 a 10 años, si es menos de 70 más la edad en años por 2, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que ese paciente está hipotenso si su presión arterial es menor a 70 más la edad en años por 2 del paciente. Si al hacer esa fórmula me sale que es menos de esa cantidad, entonces yo digo que ese paciente está hipotenso. Y en los niños mayores de 10 años de edad, si es menos de 90. Esto de la presión arterial lo vamos a hacer cuando estemos en un shock, todos los ejemplos. Con respecto al índice de masa corporal, también nos va a permitir clasificar el paciente en diferentes considerando los valores o las medidas antropométricas. Las medidas antropométricas son fundamentales, entre ellas tenemos el peso cuando hagan sus prácticas, es muy importante que cuando uno pese, tiene que pesar para poder realmente decir y valorar el peso, tendría que ser en la misma balanza bajo las mismas condiciones, ¿no? Siempre la balanza tiene que tener sobre una superficie fina, siempre tiene que estar calibrada y yo tengo que revisar la calibración antes de pesar, ¿no? Para tener un valor realmente exacto. En el caso de utilizar el pañal, yo debo descontar, primero pesar el pañal y colocar al niño y después descontar lo del pañal, ¿no? El niño menor de 3 años
generalmente se pesa sentado o acostado en este tipo de balanza que estoy mostrando. En cambio, el niño ya mayor de 3 años se pesa en una balanza de pie. Vuelvo a insistir que la balanza tiene que estar bien calibrada y de preferencia la misma balanza para valorar la ganancia de peso o la disminución de peso o la pérdida de peso o la no ganancia adecuada del paciente en cuanto a esta medida antropométrica, si la no es la más adecuada o que tenga problemas. Entonces, para disminuir el error de error, tiene que estar la técnica adecuada, el mismo operador y la misma balanza para tener éxitos. Con respecto a la talla, es la longitud total del cuerpo, desde el vértice del cráneo hasta la planta de los pies, ¿no? Debe de hacer al inicio hasta los 2 años, otros dicen hasta los 3, debe ser en un tallímetro, de esa manera, ¿no? Donde hay una parte móvil que generalmente es la parte inferior, donde está la planta de los pies, en la imagen donde ustedes están viendo, en cambio la de la cabecita es completamente fija. Entonces la talla acostada se mide con una tabla horizontal que tiene un extremo vertical fijo y otro móvil paralelo al anterior llamado cursor. El instrumento se llama estallómetro o pedómetro. Con respecto acá a la talla de pie, tiene que ser correcta exactamente como ustedes están viendo. De preferencia el niño debería de estar con las características sin ropa para poder evaluar bien, tanto en los tobillos, la región glútea y la región de la cabeza tienen que estar bastante pegados hacia el tallímetro que tenga o estallómetro que tenga, y tener un eje móvil para poder tener la lectura correcta de la talla. Ahora, esta no es una forma adecuada de tallar, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo bien si queremos realmente ver si influye, si ese paciente ha ganado o no ha ganado talla o tiene un problema de talla, de talla baja. Y con respecto al perímetro cefálico, mide el cráneo, permite evaluar directamente el tamaño del encéfalo y se utiliza una métrica metálica o de fibra de vidrio, pero que no sea ni deformable ni extensible y que el diámetro aproximadamente sea de 0.5 centímetros. Nosotros podemos evaluar el crecimiento en base a los segmentos corporales, la cabeza, tronco y extremidades, especialmente la relación que existe entre el tamaño de cada una de ellas. Es otra herramienta importante para evaluar el crecimiento. Los lactantes, se pueden medir el perímetro cefálico, el perímetro torácico y el perímetro abdominal en la zona de mayor diámetro. Ustedes habrán visto que la cabeza, el perímetro es mayor que la parte torácica y que la parte abdominal, cuando ustedes han visto en neonatología. Eso va cambiando con el tiempo. Y en el caso del recién nacido, el perímetro cefálico es más grande que el torácico y el abdominal, como hace un momento lo he mencionado, y el recién nacido, el punto medio está a nivel del ombligo. El recién nacido, el segmento superior es mayor que el segmento inferior en una relación de 1,7 a 1. Ahora, con respecto al segmento superior e inferior, se igualan estos dos a los 4 años, como se los mencioné cuando estamos hablando de la frecuencia cardíaca, donde es el niño bastante simétrico, y el adolescente presenta un crecimiento en 2 etapas. Primero van a crecer las extremidades inferiores y luego va a crecer el tronco, igualándose posteriormente ambos segmentos. El punto medio del cuerpo es a nivel del pubis. Acá hay otras formas de evaluar también los segmentos corporales, ¿no? Lo que se quiere es ver el crecimiento del paciente, y lo único que vamos a ver, el crecimiento, si el niño está creciendo adecuadamente, es con los controles que se hacen en las diferentes etapas. Se puede evaluar el crecimiento, peso para edad, talla para la edad, el peso para la talla, ¿no? También nos va a permitir evaluar el crecimiento. La OMS hizo un estudio multicéntrico donde intervinieron lactantes alimentados solamente con leche materna, fue una muestra internacional, obtuvieron datos sobre la velocidad de crecimiento y pudieron evaluar con esta nueva propuesta, tratar de no tener tantos niños obesos como se tenían antes, y también vincularon el crecimiento físico y el desarrollo motor. Este es un estudio multicéntrico, estos niños de diferentes países, fueron 5 países que intervinieron en el proceso, y todos crecieron independientemente de la etnia con una buena lactancia materna.
¿no? Entonces esas nuevas curvas que hizo en este trabajo que hizo la OMS, ¿no? Ha permitido identificar más pronto que el paciente es desnutrido y tratar de evitar que el niño crezca obeso, ¿no? Y eso ha permitido ese estudio multicéntrico. Lo que ya no se quiere es obesidad. En cuanto al canal de crecimiento, la representación gráfica de los valores de un niño en el tiempo, eso se define, hace la definición de canal de crecimiento. El crecimiento de un niño es normal si son paralelas a las líneas del gráfico, y nos va a ayudar el canal de crecimiento a predecir el carril por donde seguirán sus valores de peso y tal en el futuro en ese paciente. Ya hemos mencionado celeste para los varones, rosadito para mujeres. Hay otra forma de valorar también el crecimiento, que es con la maduración ósea. También los núcleos, los centros de óseos de maduración nos va a permitir valorar, y es por eso que permite identificar, por ejemplo, la pubertad precoz, ¿no? Siempre van a pedir una imagen, por ejemplo, de la muñeca de la mano, y ver cómo están los núcleos de osificación. Pero eso es que se va a comparar con un atlas donde están esos centros de osificación, y solamente es comparar para ver si coincide o no coincide la maduración de estos centros de maduración ósea. Entonces, esta maduración ósea es el mejor índice de crecimiento general y está determinado por el examen radiológico. Se basa en el número y tamaño de núcleos de osificación que se van a demostrar a una edad cronológica determinada, que vamos a evaluar el tamaño, la forma, la densidad y nitidez del contorno de las extremidades de los huesos y la distancia que van a separar las epífisis y las metáfisis o el grado de fusión. Es decir, yo voy a comparar, ¿no?, con una fotografía, ¿no?, lo que yo encuentro en la placa radiográfica con esa fotografía, y voy a sacar mi conclusión. Debido a que las niñas van más aceleradas que los niños en el desarrollo esquelético en todas las edades, es necesario usar patrones para cada sexo. Se sigue habiendo la diferencia también a nivel de la valoración de la maduración ósea. Existe una desviación típica de edad ósea en relación con la edad cronológica, siendo 2 meses en el primer año de vida y 4 meses en el segundo año, 6 durante el tercero y 10 durante el séptimo año de vida. Después, durante el resto, la desviación estándar es más o menos la desviación entre 12 a 15 meses, y la variabilidad es menor para las niñas que para los niños, ¿no? Entonces, esta información, ahí están los patrones, los diferentes patrones que existen en esta diapositiva. En la parte inferior, la mano y la muñeca son utilizadas en todos los periodos de la infancia, y las extremidades inferiores solamente en la primera infancia. Entonces ahí están los diferentes, así se ve y se va a comparar. Lo que se hace solamente es comparar, se tiene que observar bien y tener buena memoria fotográfica para poderlo evaluar de la mejor manera posible. Nosotros hemos visto más o menos ya cómo se calcula el peso, la talla, y a veces no tenemos nosotros los gráficos o los valores en las tablas, y tenemos que saber más o menos el peso y la talla. Lo podemos utilizar reglas mnemotécnicas. Al nacimiento que es 50 centímetros, al año de edad es 75 centímetros, porque gana 25 centímetros durante el primer año. De los 2 a 14 años de edad nosotros podemos calcular también la talla, que es aproximadamente la edad en años del niño, lo multiplico por 6 y le sumo 77, o también lo puedo calcular con respecto al peso. Durante los 3 hasta los 12 meses, puedo decir que el peso en kilos es igual a edad en meses más 9 entre 2, y si yo divido 9 entre 2, entonces yo puedo decir que la edad en meses por 0.5 más 4.5, y de 1 a 6 años de edad el peso es la edad por 2 más 8, y de 7 a 12 años de edad yo puedo decir que la edad por 3 más 3, o la edad en años por 7 menos 5 entre 2. Yo generalmente utilizo la edad por 3 más 3, la edad por 2 más 8 para unos 6 años de edad, ¿no? Y la edad en meses, ¿no? Lo divido entre 2 y le sumo más 4.5. Entonces, con estos valores ustedes van a poder más o menos tener una idea del peso y la talla cuando no tengan a la mano exactamente el peso del niño. Sabiendo la edad, pueden más o menos calcular su peso aproximadamente,
¿no? Para poder hacer algún tipo de indicación, ¿no? Entonces, esta es la clase de crecimiento. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Realmente la clase no es que sea muy larga. Marco, dime, pregúntame Marco, dime. Sí, doctora, una consulta sobre el desarrollo y crecimiento de, bueno, las tablas que muestra el MINSA, ¿es en base a la OMS o es una data propia? No, es que te voy a contar que la OMS lo que hizo es hacer una propuesta, ¿no? Entonces seguimos utilizando no la propuesta en base a los datos de nuestra población porque el Ministerio de Salud no lo ha hecho. Entonces generalmente es por eso que tú encuentras valores de realmente un poquito más altos a los que realmente es el promedio en general de peso y talla de nuestros niños. Es decir, algunos países sí han hablado de la propuesta, pero lo han aplicado esa propuesta a su población, han hecho sus propias tablas en base a esos resultados. Nosotros no lo hemos hecho, seguimos utilizando el peso y la talla de referencia de otros países, ¿no? Entonces lo más importante acá es más que todo ver la ganancia del peso, de la talla y del perímetro cefálico, es que la línea sea paralela, ¿no? Cuando está dentro de un carril normal. Pero si el paciente está en un carril mucho más pequeño, hay que ver qué es lo que está influenciando. Entonces, acuérdense que a veces mamá y papá pueden tener genéticamente un tamaño bastante pequeño. No vamos a querer que ese niño sea pues grande, físicamente el papá y la mamá son pequeños. Pero ¿qué pasaría si papá y mamá tienen, por ejemplo, un tamaño adecuado, un tamaño bueno, y el niño es bastante pequeño? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha habido un factor que está jalando desde que ha sido concebido, ¿no? ¿No? De repente la mamá ha tenido embarazos múltiples, ha tenido un proceso infeccioso, ¿no? O de repente el paciente nació prematuro, entonces es diferente, no sé. Pero entonces lo más importante acá es que que cuando yo evalúe la curva, esa curva sea paralela a los gráficos, ¿no? Ahora, si se puede mejorar, hay muchas opciones, ¿no? Pero primero, por eso tengo que ver todo el contexto. Pero lo más importante, lo que te puedo decir, es que siga paralelo a la curva. Porque cuando la velocidad de crecimiento está alterado, esa curva va a caer. Y es evidente que cae. Por eso es que es importante el registro. Ahora, el registro generalmente en los establecimientos de salud lo hace el personal de enfermería. Antes no, hace años lo hacía el médico, pero el médico fue delegando sus funciones y ahora es el personal de enfermería el que está a cargo de ese control de crecimiento y desarrollo, pero cuando encuentra algo patológico que le llame la atención, lo deriva al médico, ¿no? Pero eso era antes en los hospitales, era el encargado del médico, pero lo dejamos de lado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe, y para tal caso que menciona, ¿aconseja que nos guiamos de una tabla en particular de algún país o la que muestra la OMS? La que muestra la OMS, ¿no? La que muestra la OMS. Ahora, lo que sí, lo que les estaba mencionando, lo de la clase teórica parece largo, pero es poquito. Entonces lo que ustedes tienen que hacerlo es estructurarlo en las diferentes etapas, lactantes, escolares, ¿no? Adolescentes, y comparar, ¿no? Es decir, comparar la frecuencia respiratoria, la presión arterial o las características que tiene comparándolo. Entonces no se lo van a olvidar y es poquito. El trabajo es que lo tienen que unir, nada más. Porque la secuencia es la misma, es decir, busquen la secuencia, qué etapas tienen la misma frecuencia respiratoria, ¿no? Donde predomina uno, no predomina, es decir, todas esas diapositivas y es poquito, no es mucho.